¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal y hoy estamos aquí para ver una impresionante batalla entre dos maravillas de la naturaleza. Vamos a ver una competición en 4 categorías puntuables y una quinta y última categoría que será en conjunto, será una lucha cuerpo a cuerpo hipotética, como siempre, entre nuestros dos aspirantes. Vamos a enfrentar dos grandes grupos de arácnidos sin centrarnos en especies concretas. Vamos a generalizar un poco entre estos dos grandes grupos, que van a ser los escorpiones y las tarántulas. Al no centrarnos en especies concretas, tenemos que tener en cuenta que cada categoría puntuable individualmente podremos utilizar las habilidades de diversas especies que tienen cada grupo de arácnidos. Eso puede ser un valor decisivo a la hora de decantar la balanza hacia un grupo o hacia otro, porque daros cuenta que si combatieran por especies individuales, la puntuación sería mucho más limitada, porque tendríamos que basarnos en las capacidades de cada una de las especies concretas. En este caso, albergando todos los géneros, vamos a ver una lucha bastante épica. Vamos a ver qué pasa, bicheros. Vamos a comenzar con la primera categoría puntuable, que va a ser las características físicas. En esta categoría vamos a ver las armas de ataque y de defensa con las que cuentan nuestros aspirantes. Por una parte tenemos al escorpión con unas poderosísimas pinzas y un todavía más poderoso aguijón capaz de inocular unos venenos mortales. El tamaño máximo de su clase, con unos espectaculares 23 centímetros de largo, lo posee un ejemplar del género Heterometrus. Más concretamente, el Heterometrus swarmendani. Tendrá que enfrentarse a unos imponentes 30 centímetros que posee la tarántula Goliath o Theraphosa blondi. Aparte de ese imponente tamaño, también cuenta con unos quelíceros que pueden sobrepasar los 2 centímetros de largo. Teniendo en cuenta las armas de las que disponen nuestros aspirantes, yo creo que el primer punto se lo vamos a dar a las tarántulas. Con esto pasamos a la segunda categoría puntuable, que es el carácter. Teniendo en cuenta que ambos contrincantes son criaturas tímidas, que suelen pasar la mayor parte de su tiempo escondidos sin buscar conflicto, vamos a darle este punto claramente a las tarántulas por su irascibilidad. O sea, hay especies de tarántulas que en cuanto notan cualquier movimiento, su primer instinto siempre suele ser retirarse, esconderse en sus madrigueras. Pero hay especies de tarántulas que en cuanto notan cualquier vibración cerca de ellas, atacan directamente. O sea, tienen un carácter bastante más agresivo que el de los escorpiones. Por eso este punto se lo vamos a dar a las tarántulas. Pasamos rápidamente a la tercera categoría puntuable, que es la técnica de caza de nuestros aspirantes. Nuestros dos oponentes suelen cazar al acecho, pero vamos a ver algunas técnicas de caza un poco más concretas de cada uno de ellos. Normalmente los escorpiones suelen salir por la noche y pueden incluso perseguir a sus presas hasta conseguir derribarlas, pero las tarántulas tienen unas técnicas de caza mucho más sofisticadas. Aunque la mayoría de especies, como comentaba, cazan al acecho, esto quiere decir que se quedan en una posición, en una madriguera, esperando que pasen sus víctimas y luego ya las atacan. Tenemos que tener en cuenta que hay especies de tarántulas que tejen unas telas impresionantes y sienten cualquier vibración de cualquier presa que pueda pasar por ellas. También hay otras que pueden hacer cuevas subterráneas y levantan directamente, salen de la tierra como si fuese una bala y atrapan a sus presas y se las llevan a la madriguera. Vamos a darle este punto a las tarántulas por su diversidad de técnicas de caza dentro de lo que es el género. Y ahora sí, con una puntuación aplastante de 3-0, vamos a pasar a la cuarta categoría puntuable, que va a ser la velocidad de movimiento. Y bueno, bicheros, este punto para mí es el más claro de todos, porque por muy rápido que quieran ser algunas especies de escorpiones, no tienen nada que hacer contra las tarántulas, su agilidad de movimiento, su velocidad de caza, sus poderes de las tarántulas arborícolas que tienen una agilidad impresionante. O sea, este punto definitivamente también es para las tarántulas. Madre mía, qué paliza le está pegando el género de las tarántulas al de los escorpiones. Madre mía, vamos a ver qué pasa en el número 5, que esto pinta mal para los escorpiones. Ahora sí, bicheros, llegamos ya al punto clave, la categoría número 5, la lucha cuerpo a cuerpo en igualdad de condiciones. Aquí vamos a tener varias dudas, varios problemas, varios interrogantes, porque claro, vamos 4-0 ganando las tarántulas, pero si enfrentáramos una tarántula, ¿realmente sería capaz de ganar a un escorpión? Estamos hablando de generalizar en los grupos completos, o sea, sería todas las especies de tarántulas contra todas las de escorpiones. Vamos a tener en cuenta que ninguna tarántula tiene un veneno tan potente como para matar a un hombre.
Sin embargo, los escorpiones sí que hay especies que tienen un veneno muchísimo más potente, que pueden matar a una persona al momento. Por otra parte, los escorpiones también cuentan con una defensa que no hemos mencionado al principio. Tienen un exoesqueleto muchísimo más resistente que el de las tarántulas, con una coraza mucho más dura y mucho más complicado de atravesar en caso de un ataque de una tarántula. Por lo que sinceramente yo pienso que en una pelea real entre un escorpión y una tarántula ganaría un escorpión. No voy a tener en cuenta el escorpión más venenoso ni la tarántula más grande, o sea que en una balanza más o menos equilibrada en igualdad de condiciones, por muy rápida que quiera ser la tarántula, por muy ágil que sea, por mucho que pueda incluso saltar y ya os digo, por muy ágil que pueda ser una tarántula enfrentándose a un escorpión, en el momento que el escorpión clavara el aguijón en la tarántula tendría ya poco más que hacer. Aunque bueno, si nos pusiéramos en un caso un poco diferente, igualando la cantidad de veneno o igualando la potencia del veneno, podría estar la cosa un poco más complicada, pero aún así seguiríamos teniendo la coraza fuerte, el aguijón que penetra en cualquier parte prácticamente de la tarántula. Yo creo que si igualáramos los venenos, lo más fácil es que los dos contrincantes murieran en la batalla. Pero como tampoco podemos manipular genéticamente la naturaleza, tenemos que tener en cuenta que el campeón de una batalla entre una tarántula y un escorpión en igualdad de condiciones sería el escorpión, simplemente por poder inyectar el veneno a la tarántula, mientras que la tarántula, por muy rápida que sea, lo tendría mucho más complicado para encontrar una debilidad, un pliegue entre la coraza del escorpión donde poder clavar los colmillos e inocularle el veneno. Por lo tanto, el campeón de nuestro versus son los escorpiones. Y bueno, bicheros, ya sabéis, todo esto es hipotético, basándonos un poco en las leyes de la física y la naturaleza, y nunca vais a ver en el canal una tarántula peleándose con un escorpión. Así que nada, bicheros, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme en los comentarios, darle un like, comentarlo, compartirlo, suscribiros y todas esas cositas que le alegran el día. Un abrazo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.